Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, aquí desde mi casa a su casa, del otro lado del charco. Me encuentro en estos días de asueto universitario, pero no de la videocolumna Trotamundos Político, aquí en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar. Y el tema que vamos a tratar va a ser difícil de todos modos. ¿Y por qué difícil? Porque va a salir justo durante o poco después de conocer los resultados de la final de la Copa polémica Copa del Mundo 2026, México, Canadá, Estados Unidos. Ya sabemos que entre España y Argentina las opiniones son divididas para entender quién, a quién ir, ¿no? Con quién quedarse. Ninguna de las dos. Pues España sigue siendo ex potencia imperialista, fútbol europeo, Argentina latinoamericano. Hay esa polémica. Por otro lado, Argentina también ha ganado, acaba de ganar, quiere entrar totalmente en la historia. Messi serían dos copas, digo, yo también se lo deseo, pero por otro lado, España ha ganado tan solo un mundial, aspira al segundo. Entonces, bueno, aquí de este lado le van un poco más a España, porque finalmente también lleva sus 16 años sin ganar mundial, más que a Argentina, y quizás del otro lado, por allá en América Latina, le vayan más a Argentina. Ahí dejen en los comentarios a quién le van, y si ya sale esto después, pues ya sabrán quién salió ganadora de las dos. Y bueno, mundial que nos deja, como siempre, ciertas polémicas sobre el tema de las desigualdades económicas, por un lado, y sobre el tema de que se jugaba en Estados Unidos, la final va a ser en Estados Unidos, y Estados Unidos como que últimamente no es propiamente el estado del fair play, que es ese juego honesto que mueve, debe de mover supuestamente el deporte, y ahora en cambio el deporte es movido por el dinero y las desigualdades de acceso, de disfrute entre países, de diferentes maneras, toda la polémica que hubo con el tema de Irán, que tuvieron que hospedarse, bien recibidos, ¿no? Bien recibidos en Tijuana, para jugar luego del otro lado en San Diego, simulando y reproduciendo ese tipo de movimiento, de tránsito que viven día tras día muchos migrantes, regulares, irregulares, posibles, aspirantes, etcétera, cada vez con más problemas y dificultades, ¿no? Aquí hablaba en Italia justo con, ahorita voy al tema, pero son temas coyunturales que entran también para la columna. Hablaba con justo personas de China, estudiantes, trabajadores, migrantes, digamos de segunda generación, ¿no? La migración china aquí en Milán, en Italia, es de larga data, ¿no? Estamos hablando de al menos 3, 4 décadas y al menos 2 décadas en que se ha instalado una Chinatown, ¿no? Es decir, una zona casi completamente china, de comercios, etcétera, en que decían que ya muy duro ir a estudiar a Estados Unidos, incluso con visa de estudiante y todo, o sea, por temor a la persecución. Entonces prefieren estar de este lado, ¿no? Por ejemplo. Ya hemos visto como el ICE, con extranjeros en general, pero dependiendo del semblante, ¿no? Sobre todo el color de la piel, incluso ciudadanos americanos, estadounidenses, son asesinados todavía en estos días. México estadounidenses, estadounidenses nacidos ahí, pero de origen latino y también, claro, oriental. Tampoco es excepción. Y entonces nos contaban varios amigos, justo que vienen de China, que prefieren quedarse por acá por unos años en lugar de ir a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el tema que yo quería tratar en realidad tiene que ver con estos, pero tiene que ver con el desmantelamiento, como macro tema es el desmantelamiento del sistema internacional basado en normas, como lo habíamos entendido en los últimos entre 60 y 80 años. Tampoco es el único Trump que lo ha desmantelado, pero ya lleva 2 mandatos.
y de por medio también en el siglo XXI, sobre todo yo creo que el hito real para un primer giro fue el 2001, Bush hijo, o Bush Jr., o George W. Bush, el ataque a las Torres Gemelas, bueno, también consecuencia de una política imperialista de Estados Unidos en Oriente Medio, y una fase intermedia que del ataque a las Torres Gemelas, que es del 2001, viene a ser la crisis del 2008-2009 que rompe y revela las graves desigualdades económicas en el mundo y las falencias ideológicas y prácticas del neoliberalismo como tal en el corazón del imperio y del capitalismo, ¿no? Entonces Nueva York bajo ataque. Primero dos torres, después el propio sistema económico y Wall Street. Tanto es así que las protestas de esa época son Occupy Wall Street, el 15M de Madrid, después viene Nuit debout en Francia, hasta los chalecos amarillos, etcétera, pero son protestas en defensa del estado social, del estado del bienestar, pero de denuncia también los informes de Oxfam, etcétera, sobre las desigualdades, ¿no? Más insultantes, pero en un contexto en que esas desigualdades podrían ser relativamente aceptables y son inherentes a un sistema capitalista desregulado, pero se hacen más intolerables frente también a la decadencia de normas, por un lado, internacionales, de cierto respeto mínimo, al menos en el discurso. Sabemos que luego en la práctica muchas cosas se hacían, se hacen y se seguirán haciendo por parte de las grandes potencias, pero había por lo menos cierto tono, digamos así, de cierta certidumbre en las relaciones internacionales por un lado, pero por otro lado la decadencia como tal de los sistemas sociales, ¿no? De esos pequeños o grandes, dependiendo del país, paraguas, no paraguas, no bien paracaídas, también paraguas que te tapa de la lluvia, pero también de los riesgos de las caídas, ¿eh? Para entrar en cambio en una sociedad de riesgo que es justo el fruto, producto de este neoliberalismo extremo, entrado en crisis, pero que sigue manteniéndose ahí porque las ultraderechas latinoamericanas, europeas, aquí tenemos una, la de Giorgia Meloni, que ya prácticamente penetró hasta en las cabezas de las personas de una manera bastante espeluznante, ya creando sentido común, creando esa sutil, no total, pero entre una parte del electorado, quizás un 20-30% aquí en el país, en Italia, entrando, digamos, ya en las mentalidades, ¿no? Creando esa hegemonía, un consenso más o menos tácito sobre lo que debe de ser la sociedad, una sociedad que debe de encerrarse, que es más xenófoba, etcétera. En donde la sociedad real de pueblo, pues aquí estamos de hecho en un barrio periférico de Milán, que se ha gentrificado un poquito, pero no tanto, entonces en donde todavía se ven realidades solidarias, ¿no? Bueno, desde Estados Unidos entonces hay que decir que las embestidas contra cierto orden que era ventajoso para Estados Unidos y que ellos perciben que ya no lo es, sobre todo Trump o la derecha en general, eh, se empieza a desmantelar, pero empieza con por lo menos George Bush. ¿Por qué hablo de esto? Porque primero hay una noticia. La noticia actual es, lo cubrió mucho la jornada en varios artículos, ¿no? Marco Rubio, nuevo ataque, secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, secretario de Política Exterior, etcétera, el más presente, el más halcón, ¿no? El que quiere reconquistar Cuba, el que quiere invadir Venezuela, el que quiere controlar América Latina, el que invade las elecciones y quizás hasta los países, ¿no? Es el lado clásico, globalista, belicista, que incluso no representa tanto el MAGA, que sería el más aislacionista, el más incluso xenófobo, si lo quiere ver así, que es un poco J.D. Vance, ¿no? Y el mismo Trump dividido entre los dos, entre su Netanyahu de casa, Marco Rubio, el Netanyahu de verdad, criminal de guerra, que también lo empuja, pero gustoso Trump le entra a sus guerras en el genocidio de Gaza,
en los ataques a Irán, la derrota en el estrecho de Hormuz y en Oriente Medio. Pero bueno, entonces tiene ahí ese lado de Marco Rubio que es el que también más promueve, lo vemos mucho. eh, Incluso la base maga dudo de que sepa de qué estamos hablando, pues los ataques a la ONU, los ataques a la Corte Penal Internacional, que no es de la ONU, eh, cuando es que Estados Unidos ni siquiera se adhirió al Estatuto de Roma, ¿no? Que tipifica los crímenes de lesa humanidad, tipifica la propia Corte, instituye la Corte Penal Internacional, pues ni siquiera están en ese tratado, ¿no? Pero aún así atacan todo lo que pudiera ponerle un freno a el arbitrio total en un mundo liberal que nunca ha existido, pero en donde algunas instituciones por lo menos pueden apoyar ciertas causas de los pueblos, ¿no? Ya sea autodeterminación, ya sea poder decir que en Gaza está habiendo un genocidio, ya sea poder tratar de condenar a algún criminal de guerra, desde las guerras de ex Yugoslavia, Ruanda, otros genocidios modernos, actuales, ¿no? Como por ejemplo la Corte Penal Internacional, que es esa corte del Estatuto de Roma que son juristas, ¿no? Que condenan a individuos, ¿no? Jefes de Estado, jefes militares, etcétera, no a los estados, ¿no? Que esa es el Tribunal Internacional de Justicia, que es parte de Naciones Unidas. Bueno, tampoco es que goza de buena salud con los ataques de Estados Unidos y en general, pero la Corte Penal Internacional se ha mantenido como uno de los elementos del sistema internacional bastante creíble y que ha atendido estas causas, ¿no? Vamos a ver, entonces, primero lo último, primero lo más reciente de Marco Rubio anunció eh, una estrategia del su gobierno para deshabilitar sistemáticamente la capacidad operativa de la Corte Penal Internacional, que justo juzga esos crímenes también de guerra, crímenes militares. Pueden ser en Ucrania, sí, pero también se ha metido con Afganistán, con temas de Estados Unidos invadiendo otros países, básicamente, ¿no? Entonces es uno de los pocos diques de contención. Ahora poi luego en los hechos depende de la voluntad de los estados. Por ejemplo, si Netanyahu ya es buscado por la corte para ser juzgado. Ahora, si cuando viaja a los estados miembros de la Corte Penal Internacional no lo detienen, ahí es un estado que incumple, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, él puede viajar y no le pasa nada, aunque puede tener bloqueos por volar sobre espacios aéreos de países que sí reconocen que es un criminal de guerra, por ejemplo, y parte de su gobierno también está ahí. Bueno, ahí viene la andanada, digamos, el ataque reciente del gobierno estadounidense, de Trump y de Marco Rubio como halcón de política exterior en contra de esa corte, ¿no? Recordemos que en el sistema americano, interamericano, en la OEA, Organización de Estados Americanos, están todo el continente, quitaron a Cuba, también de manera arbitraria, y responde a la política de potencia estadounidense, al panamericanismo histórico. Y sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un poco como otras cortes internacionales, por lo menos representa un dique de contención en las épocas de los autoritarismos, totalitarismos, dictaduras, también en la actualidad, pues es un ente relativamente aceptado en toda América Latina, pero no por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos quiere la OEA, eventualmente quiere estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde son 5 y deciden, pero no quiere las instituciones que le ponen un dique de contención a sus excesos. La Organización Mundial de la Salud, ya se salieron como de 60, ¿no? El año pasado, organizaciones de ese tipo, y en el sistema interamericano, no en el, digamos, mundial o de Naciones Unidas, se salen, no están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces no puede ser sancionado ahí un militar, un funcionario de Estado estadounidense que desaparezca forzadamente a alguien. O como lo han hecho, ¿no? Con George Floyd y muchos otros, un policía que le dispara a una persona de color
racializada, inferiorizada, maltratada y asesinada, ¿no? Pues le pasa algo internamente, tal vez, o como estos del ICE, ¿no? Que matan a manifestantes y a migrantes, pero no se concibe como una ejecución extrajudicial o crimen de lesa humanidad a nivel internacional, porque en ese sentido, o sea, sí se concibe, sí lo es, y hay otras instancias para poderlo procesar, pero cada vez menos y cada vez más lejanas para llevar justicia cuando internamente no se puede. Entonces no tienen Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco reconocen a la Corte Penal Internacional. Y sin embargo, la pretensión aquí es que cuando uno de sus militares, aquí en México pensemos, ¿no? Bueno, allá en México ahora, agentes de la DEA, estamos justo en ese tema, ¿no? Chihuahua, Sinaloa, deportan, atacan, matan, pueden hacer actos hasta terrorísticos, ¿no? Hasta terroristas, explosivos, o pueden meterse a laboratorios, pueden actuar, bueno, no pueden, pero dependiendo de la colaboración pueden no andar armados o bien reportarse, ¿no? A la embajada. Eh, o a exteriores. Pero bueno, pueden hacer todo eso y cometer un crimen de lesa humanidad eventualmente durante un conflicto o con dos partes beligerantes o bien un delito o una violación a derechos humanos, ¿no? Como agentes públicos. Pues según ellos, de Estados Unidos, no serían procesables a nivel internacional. Es decir, los militares en Afganistán invaden a un país, luego se quedan 20 años, cometen todo tipo de violaciones, bueno, pensemos Irak también, ¿no? Las cárceles de Irak, incluso Guantánamo, que bueno, ellos la conciben como parte de Estados Unidos, pero es parte de Cuba, ¿no? Pero ok, todo esto, la Corte Penal Internacional puede procesarlos porque Afganistán está, por ejemplo, porque Ucrania está ahí con Rusia, porque territorios palestinos están, no sé. Entonces, o Irak, Estados Unidos está pretendiendo que sus soldados no puedan ser ni siquiera procesados cuando van al exterior y después de un ataque, a lo mejor esta parte está vigente una especie, es un eufemismo, pero el derecho de guerra, pero después o durante, etcétera, cometen crímenes ulteriores y pretenden no ser juzgados por ninguna instancia internacional. Entonces pueden invadir América Latina, pueden ocupar Afganistán, pueden torturar a gente en las prisiones de Irak, de Bagdad, y según ellos no pasa nada. Y en cambio hay instancias internacionales que pueden sancionar, por lo menos aquí se trata de personas, ¿no? Directamente. Entonces, por eso está la polémica siempre repetida desde la época de Bush, sobre todo, y ahora Marco Rubio y Trump, ¿no? Eh, además dice, bueno, yo no estoy en el Estatuto de Roma, no reconozco esa corte, pero quiere que los demás se retiren. Entonces está pidiendo eh, que todos retiren su financiación a la corte para invertir en equipamiento militar. Acaba de acabar la reunión de la OTAN en que todos se comprometieron a aumentar. Aquí tenemos un estado empobrecido, un sistema de salud que era la envidia, era el número 2 del mundo en Italia, universal, gratuito, cada vez más limitado, más fragmentado, desfinanciado, y el PIB, el gasto militar del PIB está aumentando de 2, 2.1 y promete 2.8, 3% en estos años, ¿no? Y entonces se va a retirar fondos de la ONU y del Estatuto de Roma, digamos de la Corte Penal Internacional, que es la única que puede de alguna manera procesar a los genocidas. Estados Unidos pide eso a los países de la Unión Europea y en general para mantener su disque alianza, ¿no? Eh, Tres jueces de la Corte demandaron formalmente a Donald Trump y su administración porque hay medidas muy agresivas en contra de ellos. Hace años también son las mismas o peores medidas que le aplican a los Estados Unidos ya últimamente a los relatores especiales de la ONU, que son investigadores independientes. Francesca Albanese, la que denunció todo el enredo de empresas que están detrás del genocidio israelí en Palestina, territorios palestinos, Cisjordania, Gaza, y denunció el genocidio como tal, etcétera. Y la CPI, que es esta corte que está investigando por genocidio también a Netanyahu,
Bueno, a todos estos, también a la relatora, le está imponiendo cosas brutales, además de restricciones de viaje por medio mundo, de tener una cuenta bancaria, cuentas bancarias de este país, de Italia, de su país supuestamente soberano, pero que tengan vínculo con empresas, cuentas de Estados Unidos, también luego se las bloquea, ¿no? De alguna manera, si tienen algún capital compartido o alguna cuestión de intercambio bancario, pues todo lo que pase por allá lo van a bloquear también para estos miembros de la Corte, ¿no? Entonces eso es un socavar el orden internacional, proteger la impunidad global. La postura de Trump es nacionalista en un sentido narcisista prácticamente, porque también es, puede ser nacionalista o de interés nacional, sobre todo reconocer esa corte, porque si también pasa algo en tu país o los de tu país, tus militares, hacen fechorías afuera, sería de tu interés sancionarlos y, digamos, girar la página, ¿no? Pero no es así, sé que parece un poco ingenuo pensar de esa manera en relaciones internacionales, pero no hay que dejar atrás la esperanza, por lo menos, ¿no? Entonces ha escalado la polémica de Marco Rubio, lo publicaba La Jornada, ya hay sanciones financieras severas, estaba viendo aquí, restricción de visado, respecto a y esto porque la más reciente es porque hay eh, la presión contra Netanyahu, ¿no? Por lo que están haciendo en Gaza, el Líbano del Sur, etcétera. Entonces hay un ataque ideológico. Rubio acusa al tribunal de estar respaldado por lo que denomina una red de organizaciones no gubernamentales de izquierda. Nada que ver. Globalistas engreídos y gobiernos hostiles. Promete desarmar la Corte, aseguró que el plan del gobierno de Donald Trump es deshabilitar las capacidades de la institución, con advertencias que describen una ofensiva política para desmantelarla ladrillo a ladrillo, amenaza intolerable a la soberanía. Ahora, cada cosa que sucede se puede decir que es una amenaza a la soberanía, pero nada que ver con lo que sucede en América Latina y en México, con su soberanía violada por Estados Unidos, a que Estados Unidos se esté quejando ahora de que violan su soberanía, ¿no? Cuando ni la reconoce la Corte. Entonces la postura oficial del secretario es que la CPI no tiene legitimidad ni autoridad para atribuirse la facultad de investigar, procesar o encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses. Claro, no lo puede hacer en Estados Unidos, pero si un estadounidense viene aquí y mata a alguien, además del sistema judicial italiano, por ejemplo, o iraquí, o ucraniano, etcétera, también la Corte Penal Internacional, para ciertos crímenes del Estatuto de Roma, lo puede procesar. Y no hay manera, está en el territorio de un país. Tú no puedes exigir que alguien que comete un crimen en otro país, que reconoce esa corte y reconoce sus cortes internas, nunca sea juzgado, ¿no? O sea, es algo absurdo. Pero ahí estamos en estos tiempos, ¿no? Entonces pide a todos sus aliados que corten financiamiento. La Unión Europea dice que reitera su firme apoyo a la CPI, catalogando las amenazas de Estados Unidos como inaceptables. Okay. Y la Corte de La Haya, en La Haya también, como el tribunal, pero ese es otro, ya dije que es otra institución internacional, ha respondido deplorando las medidas de presión y activando defensas legales, ¿no? Pero bueno, muchas veces frente al poder real poco pueden las instituciones, digamos así, internacionales más blandas, ¿no? Entonces regresaron las sanciones. Rubio últimamente pues ha hablado de esto en tema de Israel. Y bueno, la polémica también la había hecho, ya dije, George W. Bush, que tampoco brillaba por inteligencia, por ser un gran estadista, pero pues retiró la firma en 2002 justo de ese tratado que nunca fue enviado al Senado. O sea, iba quizás a pasar en Estados Unidos, pero ya con mayoría republicana no pasó y Bush propiamente él mismo lo retiró, ¿no? Eh, entonces emitió más bien leyes. En 2002 emitió una ley que se llama Ley de Invasión de la Haya, ¿no? Para decir, o sea, de dónde viene también el trumpismo. Tienen sus orígenes y padres fundadores también en esto, ¿no? En 2002 la ley de protección de los miembros del servicio estadounidense decía
vigente hasta hoy, autoriza al presidente a usar todos los medios necesarios y apropiados para liberar a cualquier estadounidense o aliado que sea detenido por la CPI. O sea, guerra abierta. A los demás, o sea, no es nuevo como tal, ¿no? Acuerdo de inmunidad bilateral, Bush presionó a decenas de países para que firmaran acuerdos prometiendo que jamás entregarían a un ciudadano estadounidense a la corte, amenazándolos con coartarles la ayuda militar si no lo hacían. Es lo mismo, ahora hay una escalada tremenda y en otro contexto, en donde sí ese orden, que ellos lo justificaban con el 11S, ¿no? Los ataques del 11 de septiembre, pero pues era, siempre es deseo de las grandes potencias zafarse del sistema o de partes del sistema que ellos crean y usan en contra de los demás, pero para preservarse a sí mismo o hacer lo que quiere. Entonces es un sistema que si deja de ser funcional lo abandonan. Lo mismo sucede con la ultraderecha en general y la democracia, ¿no? Todo el discurso de la democracia cae cuando hacen fraude, cuando guerra sucia, ahora lo vimos con Iván Cepeda en Colombia, su derrota por un puñado de votos, parcialmente o potencialmente irregular también, con denuncias de irregularidades graves, a favor de prácticamente un neofascista que amenaza con hacer estas cosas a nivel internacional e internamente amenaza con la guerra interna de nuevo, o sea, el regreso del conflicto armado en Colombia en contra de activistas y en general en contra de las personas opositoras. Entonces el caso de Afganistán detonó eso y hasta 2020 nuevamente ahí estamos todavía con Trump número uno. Eh, Severas sanciones por el caso de Afganistán, ya se retiró de ahí, pero pues hay violaciones a derechos humanos que procesar ahí y la CPI, la Corte Penal, lo estaba haciendo. Y también, eh, digamos, hay ese tema con Rusia, en cierto sentido, pero bueno, mucho menos respecto de Estados Unidos. Eh, en fin, este era un poco el tema de la columna, que es un pedacito de ese desmantelamiento del orden global que estamos viendo, parte a parte, a veces en otras intervenciones como esta. Les dejo a, no sé si los festejos, ¿no? Esperábamos que México llegara a semifinal, final, ¿no? Y que sí, sí se pudiera, pero seguro será para la siguiente. Y les dejo un abrazo y vamos a ver eh, qué sucede en la semana. Nos vemos el próximo domingo. Abrazo.